Este es el último video de esta teoría, a pesar de ser algo corta admito que fue entretenido, la próxima teoría será la que se encuentra como la segunda más votada en la comunidad. Así que no olviden de ir a votar y escoger la próxima historia que se traerá al canal, sin nada más que decir vamos donde lo dejamos. Te lo digo, conozco a Deku. Se ha ido con su madre, Kazuki Bakugo les gritaba a sus compañeros. Tomura Shigaraki y Ochako Uraraka llevaban día y noche en la comisaría, trabajando sin parar, hasta que el rubio loco irrumpió. Todas las pruebas apuntaban a lo que Kazuki les decía, pero la duda aún se cernía sobre sus rostros. Lo que nos cuenta son meras especulaciones, Bakugo, no puedo fiarme de lo que dice tu vecino. Y vio a alguien en la casa a medianoche, que podría haber sido un niño vandalizando el lugar, intentó Tomura despedir a Kazuki por 10ª vez. Ochako no había terminado de argumentar, intercambiando miradas entre ambos cuando decían algo válido. Entonces no cumplas mi palabra. Te digo que su madre le proporcionaría el refugio perfecto. Tiene sentido que corriera allí después de todo lo que ha perdido. Le estamos ganando terreno, y él lo sabe. Bakugo se frustraba más con cada frase que tenía que justificarse. Lo siento, pero ni siquiera tu palabra basta para enviar a personas valiosas fuera de mi jurisdicción. No podemos dejar que ninguna venganza nos nuble la mente y simplemente nos pongamos a cazar hombres. Gritó Shigaraki. Kazuki parecía a punto de decir algo, pero apretó los dientes para evitarlo. Pensó que Tomura no iba a ser de ayuda, así que le lanzó una mirada suplicante a Ochako. La heroína flotante le devolvió la mirada con disculpa, claramente del lado de Tomura. Bakugo salió furioso de la habitación, sin esperar a que alguien dijera otra palabra, incluido él mismo. Era el momento de que Izuku y Nico se escabulleran sigilosamente. Ambos llevaban el corazón apesadumbrado en sus mochilas de senderismo. Les costó toda la fuerza de voluntad no mirar atrás, a la habitación de Eri. Izuku sabía que si se detenía para despedirse por última vez, no podría irse. Lo mismo, porque ella también caminaba cabizbaja. Intercambiaron miradas asustadas al oír el leve crujido de una tabla del suelo. Izuku se maldijo en silencio por el paso en falso y esperó un momento antes de seguir adelante. De ahí en adelante, pisaron con mucha más cautela. Casi los llevan a la puerta principal, pero otro ruido los detuvo. La voz sonaba como la de un niño intentando pronunciar el nombre de Izuku. Y Nico fue la primera en darse la vuelta y ver quién ya sabían que los había atrapado. El tono había sonado tan dolido, tan asustado y confundido. Después de un momento, Izuku se atrevió a mirar también a la niña y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Oye, Eri, ¿qué haces despierta? La arrulló suavemente mientras se agachaba a su altura. Esperaba no haber despertado a la niña pisando esa tabla suelta antes. Tuve una pesadilla, Eri sollozó suavemente, como si amenazara con echarse a llorar. Antes de que pudiera sollozar, Izuku la abrazó. La hizo callar suavemente, acariciándole el pelo con dulzura. Tú también tuviste una, Eri supuso que por eso los dos adultos también estaban despiertos. Toga explicó, pero captó la mirada fulminante de Izuku y la cerró. Sí. Las tengo todo el tiempo. Izuku, técnicamente, no mentía. Vamos a la cama, cogió a Eri en brazos antes de llevarla de vuelta a la habitación. Toga la siguió en silencio, como un cachorro perdido. Izuku depositó con cuidado a la niña en su cama, arropándola con las mantas. ¿Ves? Ya está mejor. Le ofreció una cálida sonrisa, pero se transformó en tristeza. Se sentía culpable por casi abandonar a Eri, la pequeña lo admiraba. ¿Puedes quedarte? La pregunta de Eri lo pilló desprevenido. Sabía la verdad, que él planeaba dejarla. Quédate conmigo para que no tenga otra pesadilla, suplicó. Izuku dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo y asintió. De alguna manera, pasó de dejar atrás la vida familiar a brindarle el cuidado que un padre daría. Toga se metió en la cama del otro lado, para que ambos pudieran proteger a Eri. La niña se acurrucó entre ellos, con una leve sonrisa en los labios. La misma expresión se reflejaba en sus rostros mientras se quedaban dormidos lentamente. No sabía a quién más recurrir. Los demás no me escuchaban, probablemente por mi edad. Bakugo dejó escapar un suspiro de exasperación. Se estaba desahogando con la única persona con la que podía contar. Ya no seré de mucha ayuda, estoy retirado, ¿recuerdas? El tono descontento sonaba afligido desde detrás del escritorio. El exhéroe supuso que Bakugo querría su ayuda para capturar al villano, pero ya no dependía de él. Solo pido un viaje en avión, nada más. Por favor. Sensei, suspiró Kazuki, igualmente angustiado. El héroe mayor giró en su silla para mirar a Bakugo. Parecía que el tiempo le había pasado factura. Kazuki observó cómo su antiguo maestro se esforzaba por cojear alrededor del escritorio. Shigaraki tiene razón en una cosa, esto está fuera de tu jurisdicción. Incluso con una licencia de héroe, esto podría considerarse un acto de justiciero, advirtió Best Jeanist a su antiguo alumno. Bakugo bajó la cabeza pensativo. Deku es mi responsabilidad. No puedo dejarlo suelto. Tengo que hacerlo. El héroe retirado asintió, comprendiendo. Entonces te ayudaré una última vez. Davi se incorporó en su catre al oír el característico zumbido de las puertas al abrirse electrónicamente. Casi todos los prisioneros del bloque de celda salieron de sus habitaciones y salieron al pasillo. Davi gruñó molesto mientras tiraba de la puerta de su celda, fue uno de los pocos que lo observó con atención y pudo ver que Master y Compress tenían los mismos problemas. Podría ser Deku intentando asesinarnos, no se desesperen, advirtió Davi a los demás. No es Deku, una voz rasposa le hizo girar la cabeza rápidamente hacia las sombras que envolvían a alguien. No tiene tanta influencia como crees. No como yo. ¿Y tú quién eres exactamente? Se atrevió a preguntar Master, la pregunta que todos se hacían. Solo alguien con una oferta, estoy dispuesto a hacer un trato irresistible. Los tres fueron puestos aquí por la misma persona, y estoy seguro de que todos quieren venganza por haber sido traicionados. Puedo lograrlo. Puedo llevarlos con Deku. Davi intercambió miradas con sus compañeros, todos pensaban lo mismo. Alguien tenía el poder suficiente para entrar en la prisión de Naraka y pasar un rato a solas con ciertos prisioneros. Esta misteriosa persona básicamente quería que hicieran el trabajo sucio de matar a Deku, sin dejar rastro. Davi quería decir que sería sin condiciones, pero este tipo obviamente movía influencias. Aún así, todos querían lo mismo y asintieron con aprobación. No oigo ni veo a ninguno de nosotros objetar, respondió Davi con cautela a la figura oculta. Una sonrisa con los labios agrietados se asomaba entre las sombras. Es justo lo que esperaba. Sí, hemos dejado claro que seguiremos tus órdenes y eso significa que podemos vengarnos. Incluso M.R. Compress estaba perdiendo la paciencia. A pesar de cualquier sutil irritación, mantuvo un porte caballeroso. Dicho esto y hecho, hablemos de negocios. El hombre emergió de la oscuridad mientras hablaba. Los villanos no esperaban aliarse con un héroe como Tomura Shigaraki. Los tres paseaban por la aldea como una familia anómala, de la mano entrelazada y con sonrisas en los rostros. Izuku y Nico caminaban paralelos, con Eri en el medio, agitando los brazos con entusiasmo. La niña ignoraba la incómoda energía entre el hombre y la mujer que la llevaron de excursión, y aún más ignoraba cómo había logrado cambiar el día a la noche anterior.
Los dos villanos adultos estaban a punto de irse, cuando Eri despertó de una pesadilla y accidentalmente les impidió irse. Ahora, Toga y Midoriya estaban atrapados, dedicados a criar a la pequeña, olvidando por completo sus planes previos. Eso no era entre los adultos, entendían cómo se veía y parecía, pero había alguien entre ellos, muy parecido a Eri. El mercado era lo más parecido a un centro comercial para ellos, pero aún así iluminaba a Eri como un árbol de Navidad. En un puesto de frutas les vendieron una manzana y la niña la devoró como si fuera el último trozo de comida del mundo. En otro puesto había joyas y Toga comenzó a mostrarle todo a Eri. Mientras eran niñas, Izuku se aburría mortalmente. Lo único que le impedía liberar la ira contenida que tantos temían por su villano era la genuina y brillante sonrisa que emanaba del rostro de la niña. Eri no había estado tan feliz desde que pasó tiempo con Toru, e Izuku no podía evitar admirarla. La sonrisa de Midoriya se acompañó de una risita, se reía al pensar que a él también le estaba pasando. Así transcurrió todo el día, los tres visitando diferentes puestos y riendo mientras se lo pasaban bien. El objetivo de animar a Eri se había logrado, pero también funcionó para Izuku y Nico. Incluso mejoraron su trabajo en equipo jugando en puestos como el de la feria. El esfuerzo conjunto les permitió ganar un premio, cada peluche o recompensa fue para Eri. La pequeña con cuernos apretó con alegría uno de los enormes osos de peluche y les dio las gracias a ambos. La distancia entre los responsables de conseguirle el juguete se fue haciendo cada vez más grande a lo largo del día que pasaron juntos. Pronto, las manos entrelazadas se convirtieron en brazos sobre los hombros y alrededor de la cintura. El emotivo abrazo grupal debería haber parecido incómodo, sin duda, pero de alguna manera, fue prácticamente perfecto. Finalmente, la diversión tuvo que terminar y el sol se puso. Todos los puestos y casetas comenzaron a cerrar uno a uno a medida que el día se convertía en noche. El paseo familiar se mantuvo a un ritmo lento y relajado, disfrutando de la fresca brisa de la montaña. Todo aquello parecía un sueño, los tres tuvieron que encogerse de hombros con incredulidad. El trío de inadaptados no había conocido más que tormento, miedo, dolor, odio y tragedia. Ahora eran una familia, disfuncional a veces, pero familia al fin y al cabo. Sentían que finalmente habían llegado al paraíso y que ya no eran solo unas vacaciones cortas. Estaban satisfechos con lo que habían recibido y creían que era más de lo que merecían. Por fin había llegado el momento de dejar atrás las vidas de villanos que una vez vivieron y seguir adelante. La yakuza que tenía cautiva a Eri fue completamente aniquilada, sin que quedara ni uno solo que se les opusiera. Toga había sido responsable de cómo se convirtió en ella hacía mucho tiempo y desde entonces ha conservado ese ansia asesina. Esa sed de sangre se desvaneció después de que experimentó lo que era ser verdaderamente feliz. Izuku vio sus esperanzas y sueños destrozados desde el principio, por su propia madre, de ser un héroe, y ahora podía ser exactamente eso para esta pequeña niña. La persona que lo dejó tan claro fue la primera en encaminarlo a convertirse en un villano. Izuku tenía que agradecerle a su madre por ayudarlo a comprender algo tan simple. Los tres finalmente habían seguido adelante, estaban realmente. El momento pasó como cualquier otro cuando oyeron los gritos de pánico. Humo negro contaminaba los cielos oscuros desde una cabaña lejana, la ceniza lloviendo como nieve. Su ritmo lento se aceleró y pronto se convirtió en una carrera, pero no lejos del desastre. Iván Asia se separaron y se abrieron paso individualmente entre la multitud que evacuaba. Como era de esperar, un incendio masivo fue responsable de todo el caos. Para empeorar las cosas, la casa que había sido envuelta en llamas pertenecía a Inko Midoriya. Izuku sintió que las grietas curadas en su corazón se reabrían al ver que esto no era un accidente, sabía que él era el responsable. Toga compartía la empatía, conocía el color de ese fuego en cualquier parte, un azul vibrante en lugar del naranja habitual. Mamá, Izuku quiso gritar, quería llamarla y ver si había sobrevivido. Cuando solo pudo emitir un gemido patético, las lágrimas de impotencia no tardaron en llegar. Había logrado reunirse con ella y formar una familia, solo para que le arrebataran todo. Su ira hirviendo era un volcán, la culpa ardiente era más que suficiente para soportarla. Izuku usó esa ira como combustible, explorando rápidamente la zona en busca del pirómano. Todo se hizo evidente mientras seguía dando vueltas en busca del hombre. Davi había querido vengarse por haber sido abandonado. Aunque el remiendo había saldado la cuenta, Deku no iba a permitir que las cosas se mantuvieran así por mucho más tiempo. Y Nico vio su estado de shock, agarró a Eri y la apartó para que no tuviera que presenciar más el trauma. La rubia se mordió el labio con frustración, sin saber qué decir o hacer. Davi estaba dispuesto a hacer todo lo posible para lograr lo que quería. Deku tenía un impulso apasionado, pero lo perdió al descubrir el amor. Izuku se vio limitado por la promesa que le hizo a Toru, que le impidió matar y usar sus dones. Toga sabía que una pelea directa con Davi, manteniendo esos ideales, prácticamente significaría el suicidio. Izuku, tenemos que acompañar al hombre afligido y le pusimos una mano consoladora en el hombro. El sollozo se volvió incontrolable al oír las súplicas de Toga. Una mano áspera del hombre de luto apartó la de Nico de un manotazo mientras giraba furioso. Me llamo Deku, sus ojos inyectados en sangre se llenaron de algo demasiado familiar para Toga. La rubia sintió que su corazón afligido se reflejaba en los ojos de Izuku, con la misma sed de sangre que ella. El villano, tembloroso, parecía haber llegado al límite, sintió que Deku había perdido la cabeza por completo. Eso no es lo que le dijiste a tu madre, ¿verdad? Interrumpieron su discusión cuando una tercera voz se unió a la refriega. Ambos sabían que la burla provenía del incendiario. Toga intentó alcanzar a Izuku una última vez, pero este se apartó y se giró hacia Davi. La mirada de Deku asesinó a su madre, las lágrimas se secaron y el temblor desapareció. La tristeza había pasado, solo quedaba pura ira. Y odio. Toma a Eri. Fuera de aquí, fue el último atisbo de humildad que Izuku mostró. No reconoció a las chicas después de eso, su mirada estaba puesta en Davi. Toga obedeció a regañadientes y tomó a la niña que protestaba en sus brazos, huyendo de una inevitable pelea entre villanos. Un incendio personal, las llamas literalmente extendiéndose de casa en casa tras ser indomables. Un campo de batalla en llamas era donde se celebraría el combate. Vamos, Deku, muéstrame lo que tienes. Davi lanzó una ráfaga de fuego destinada a incinerar al hombre de cabello verde. Izuku evadió el ataque rodando hacia la izquierda, estaba a punto de contraatacar con un cañón de aire, pero dudó al recordar la promesa que le hizo a Toru. Davi usó otro ataque de llamas, esta vez, que envolvió a Deku. Izuku dejó escapar un jadeo de dolor al sentir el fuego aferrarse a su carne, pero rápidamente se quitó la ropa ardiente. Deku quedó sin camisa y cubierto de cicatrices mientras se levantaba. Sus puños, listos para más. Davi no esperó y lanzó una lluvia de bolas de fuego, fácilmente evadidas por el villano enemigo. Logró agarrar un cabecero y usarlo como escudo. La madera finalmente se desmoronó en sus manos, pero duró lo suficiente como para acercarse y contraatacar. Una ráfaga de golpes de Deku hizo girar a Davi antes de contraatacar con otra ráfaga de llamas azules. El fuego abrazó a Izuku, pero no lo suficiente como para incapacitarlo. Se puso distancia entre ambos y Midoriya tuvo tiempo de recuperar el aliento. Davi no compartía la respiración de su oponente, todos los jadeos provenían de Izuku. Vaya, te has ablandado, ¿verdad? Las burlas de Davi buscaban atraer a Midoriya. Deku se dio cuenta ahora que su ira se había calmado un instante y su dolor lo obligó a reflexionar. No dejaba de intentar averiguar qué clase de plan tenía Davi bajo la manga.
La pregunta mental fue respondida repentinamente por M.R. Compress, el villano con gabardina que fue golpeado por detrás. Izuku gruñó bajo el impacto del bastón del hombre, que se quebró junto a su mata de pelo verde. Compress sin duda le dio a Midoriya una conmoción cerebral, pero Deku superó la situación. Una rápida patada giratoria falló su objetivo, y Izuku se maldijo por ser demasiado lento. M.R. Compress le hizo pagar el precio por ser demasiado débil, otro golpe del bastón le rompió una costilla. Entonces, una ráfaga de fuego de Dabi lo separó, golpeando a Deku y enviándolo a estrellarse contra desde el interior de la estructura que se derrumbaba. Izuku ahora comprendía su error. Dabi no había venido solo, aparentemente Compress también se sintió traicionado. Luchar contra uno de ellos sin sus stans era difícil por sí solo, ahora iba a ser un equipo. Midoriya odiaba retirarse, pero era su única opción. Sin embargo, algo se lo impidió, una toxina púrpura familiar comenzó a llenar la habitación. Deku reconoció de inmediato que era el gas venenoso de Master. Así que eran 3 los que buscaban venganza. En la situación actual, planeaban dejarlo inconsciente para que cayera vivo. Izuku luchó contra los efectos de la toxina y corrió hacia la pared en llamas, atravesándola con todas sus fuerzas para escapar de la trampa mortal. Deku se atragantó desesperadamente con el aire fresco que llenaba sus pulmones y luchó por ponerse de pie para el segundo asalto. Ya ha sufrido bastante. Master, harías los honores, intervino Compress mientras el trío de villanos avanzaba hacia su antiguo líder. A la orden, el hombre con máscara de gas sacó un revólver oculto y apuntó a Izuku. Dabi bloqueó con fuego cualquier dirección en la que pudiera correr, sin ser esquivado. Compress se mantuvo en guardia, preparado para defenderse de un ataque frontal. No había forma de que Midoriya saliera con vida de aquello. Muere, un quinto luchador entró en la contienda. Deku nunca esperó que, precisamente, Kazuki Bakugo acudiera a su rescate. El rubio explosivo atacó al trío de villanos, derribándolos. Kacchan aterrizó frente a Izuku como un perro guardián, su nuevo traje parecía el escudo perfecto. Las probabilidades no estaban del todo igualadas, pero fue suficiente. Oye, Deku de mierda, ponte de pie y ayúdame a luchar, ladró Bakugo, molesto. Izuku tuvo que limpiarse la sangre que le goteaba de los ojos para asegurarse de que no estaba viendo una alucinación. Pero, ¿por qué me ayudarías? Se pellizcó Midoriya por milésima vez ese día. Después de todo lo sucedido, parecía un sueño convertido en pesadilla, y aún más increíble, se había convertido en enemigo, y su amigo, que había sido enemigo, se había vuelto amigo de nuevo. Solo yo puedo matarte, eso lo explicaba. Ahora levántate. Si puedes vencerme en una pelea, seguro que puedes con estos cabrones. Bakugo estaba prácticamente obligando a Deku a ponerse de pie. Mientras tanto, el trío de villanos ya se había recuperado del ataque de Kazuki. Vamos a joderlos. Kacchan entonces enfocó sus disparos a Pendabi, que estaban comprimidos por las canicas del villano de la gabardina. Deku vio que Master soltó su revólver y trató de agarrar el arma. Los dos comenzaron a forcejear por el arma, pero ninguno logró vencer al otro. Deku finalmente encontró la superioridad dándole un cabezazo a Master y pateándolo. Izuku consiguió el arma y no dudó en disparar. Bakugo, Dabi y Compress cesaron sus peleas al oír los disparos. Master gritó de dolor tras recibir una herida en la rótula. Las heridas no fueron mortales. Kazuki se sorprendió de que Deku no matara a un traidor a diferencia de los otros dos que sabían de la promesa de Toru y la carga que conllevaba. Sin embargo, Deku no podía permitir que Master activara su don y disparó otras 2 rondas a las manos del villano. Dabi intentó intervenir enviando una enorme ola de fuego en dirección a Izuku, pero Bakugo saltó en el camino. La armadura que Atsume hizo para él resistió la B respondió con la suya. La explosión lanzó a Dabi hacia su compañero, haciendo que M.R. Compress dejara caer accidentalmente las canicas que sostenía y se atrapara a sí mismo. Con el villano de retazos en el suelo y sus camaradas derrotados, todo lo que se necesitó para terminar la pelea fue una explosión final de Bak cuando Kazuki se dio la vuelta. Esperaba que Deku le apuntara con el arma a continuación. Para su sorpresa, Izuku dejó caer el arma y levantó las manos en señal de rendición. Midoriya estaba demasiado herido por su batalla anterior y sabía que no podría derrotar a la nueva armadura de Kacchan. El revólver sería completamente inútil. Deku no tuvo más remedio que entregarse. Bakugo dudaba en confiar en él y tuvo que preguntar, ¿es una maldita treta? No hay treta. No tengo ningún motivo principal. Me han pillado. 3 reclusos de la prisión de Naraka habían escapado. Las grabaciones de seguridad fueron borradas por completo para descartar cualquier evidencia de su fuga. Todos sospechaban que los criminales contaban con la ayuda de alguien externo, lo que significaba que Tomura Shigaraki tenía que cubrir cabos sueltos. Usó su Rikaki y mató a cualquiera que supiera de su visita a la prisión. Solo quedaba culpar a alguien más. Desde que Kazuki Bakugo había desaparecido, Tomura vio esto como la oportunidad perfecta para incriminar al rubio. Se había hecho público que Bakugo había escapado y huido de Japón con ellos. Shigaraki usó sus propios motivos para encubrir los de Kazuki, alegando que recurrió a villanos por venganza personal. Cuando se supo que un incendio había arrasado una aldea donde Deku se había escondido, su historia se volvió aún más creíble. Dabi, Master y Compress fueron encontrados inconscientes y detenidos. Poco después, Bakugo regresó con Deku bajo custodia. Shigaraki declaró que el acto le había pedido a Kazuki que compartiera celda con el villano. Bakugo perdió los estribos y atacó a Tomura, lo que reforzó aún más la coartada de Shigaraki. Deku y Kacchan supieron entonces que realmente había sido Tomura Shigaraki quien envió al trío de villanos a matarlos. Ese mismo día, Shigaraki recibió el título de héroe número 1. El regreso de Izuku a la prisión de Naraka no fue precisamente una fiesta de bienvenida. Los demás reclusos ya no lo querían como miembro ni líder de sus facciones. Su reputación de villano se había visto empañada, sobre todo ahora que muchos de los demás criminales creían que se había aliado con Bakugo. Técnicamente, la tregua temporal era más que un rumor, pero no le sentó bien a los villanos encarcelados por el mismo héroe. Shigaraki debió de saber que esta tensión se despertaría y los metió en una celda. No se consideró necesaria la seguridad masiva, ya que Deku se negaba a usar sus dones. Aún así, los collares eran más que suficientes para reducir cualquier poder. Con este conocimiento y esta situación, no hizo falta hacer nada. Bakugo y Midoriya estaban rodeados de varios compañeros convictos. Muchos de ellos portaban armas artesanales como espátulas para obtener una mayor ventaja. Los criminales encarcelados fracasaron estrepitosamente, ya que Izuku aún conservaba el entrenamiento de Stan. Desarmar a un recluso y tomar el cuchillo con sus gargantas. Kazuki recurrió a maniobras más astutas y llegó incluso a sacarle los ojos a alguien. El equipo no dejó a ningún convicto intacto, todos yacían en un charco de sangre. Mantén la presión hasta que lleguen los guardias y vivirás, dijo Bakugo, sorprendido cuando Deku les mostró un método de supervivencia a sus víctimas. La amenaza de cabello verde obligó a un hombre ensangrentado a colocarse las manos sobre su cuello para mostrarles a los demás lo que quería decir. Además de su negativa a usar donaciones con una política de no matar, esto facilitó un poco la tarea de Kazuki como héroe, pero planteó muchas preguntas. A pesar de esa determinación, Bakugo no pudo evitar sentir que bajó la guardia cuando el cuchillo estaba en su garganta. El rubio le había dado la espalda a Deku, y ahora el cuchillo solo necesitaba una simple sacudida. Con el collar antidonaciones puesto, Kazuki no pudo defenderse con una explosión tan hábil en combate contra Deku. Bakugo gruñó, molesto, completamente a merced del villano. ¿Qué estás haciendo?, se atrevió a preguntar.
Pasó una eternidad antes de que la única respuesta de Izuku fuera una suave risita. La hoja que apuntaba al cuello de Bakugo se movió a lo largo de su objetivo, provocando que el rubio soltara un jadeo audible mientras aún podía. Entonces, el collar amortiguador de su don cayó al suelo. Kazuki levantó la mano para frotarse, sin sentir cicatrices ni líquido húmedo que identificara como sangre. Bakugo probó su don emitiendo una pequeña explosión en la palma de su mano, al darse cuenta de que Deku le había cortado el collar. El villano lo había ayudado. Salir de aquí. Aunque me pese admitirlo, no puedo hacerlo sin ti, respondió finalmente Izuku a la pregunta de Bakugo mientras se quitaba el collar. El rubio tardó otra eternidad en procesar lo que Izuku había dicho. Muy bien. Salgamos de aquí, respondió Kazuki con una sonrisa. Deku le devolvió la expresión, pero la suya contenía una mayor malicia. ¿Y cómo vas a hacer eso? Masacrar a todo el que se interponga en tu camino, intervino una tercera voz. Los dos convictos dirigieron su atención al recién llegado, que resultó ser un guardia de seguridad. El héroe y el villano se pusieron en posición de combate antes de que el oficial agitara los brazos en un y esperen. Esperen. Estoy de su lado. Esta exclamación provocó una mirada entre los dos reclusos. Soy yo, Toga, explicó el guardia. Entonces Izuku se dio cuenta. Toga, ¿viniste a sacarme? Bajó la guardia mientras Bakugo seguía listo para luchar. El oficial asintió con una expresión infantil y aturdida, confirmando sin duda que era Himiko disfrazada. Espera. Entonces, ¿dónde está ERI? La siguiente revelación de Izuku no fue la primera. Está bien. Unos villanos tan simpáticos que veo de vez en cuando aceptaron cuidarla, y Himiko lo descartó con indiferencia. Le diste a Eri a los youtubers, Izuku casi decidió romper su promesa a Toru y estrangular al maníaco disfrazado de guardia. No a cualquier youtuber. Probablemente lo conoces, el gentil criminal y la explicación de Toga fue una mezcla de defensiva y nerviosismo mientras veía al villano acercarse. Antes de que la conversación se intensificara, Bakugo pensó que era un buen momento para intervenir. ¿Alguien quiere decirme qué demonios me estoy perdiendo de esta historia? Seguía ajeno a los motivos de Deku y al niño Yakuza rescatado. Joder, vale, aunque Izuku se había convertido en villano, el rubio no estaba acostumbrado a que Deku maldijera. Supongo que si vamos a trabajar juntos un tiempo más, tengo que ponerte al corriente. Bakugo tuvo que contener la mueca. Nunca accedí a ayudarte. Oh, por lo que insinuaste antes, pensé que ambos teníamos el mismo objetivo con respecto a Shigaraki. Deku no podía decidirse entre devolverle la mirada o sonreír. Solo dime qué demonios pasa. Bakugo espetó. Izuku decidió sonreír. Bueno, entonces, Kacchan, bienvenido a mis filas. Eso Oko, Eri corrió a los brazos de Izuku más rápido de lo que el villano podría haberlo hecho si hubiera usado su don supervelocidad. La vista hizo que incluso algunos villanos sonrieran con cariño. Bakugo intentó disimular una sonrisa burlándose y poniendo los ojos en blanco, pero Toga se dio cuenta. Planeaba burlarse de Kazuki más tarde si su alianza temporal se convertía en algo más permanente. No puedo creer que tengas una hot. Bakugo reprimió una palabrota cuando Deku lo fulminó con la mirada. El villano le hizo un gesto a Eri para recordarle a Kazuki que no dijera palabrotas cerca del chico. El exhéroe resopló y bufó antes de suspirar derrotado. No puedo creer que tengas una hija, refunfuñó. Tras varios intentos fallidos de apartar a Eri de sí mismo, Izuku finalmente respondió. Como puedes ver, significamos mucho el uno para el otro, no pudo evitar soltar una risita desenfadada. La expresión y el tono se tornaron más solemnes. Escucha. Kacchan, te conozco de cerca, pero tienes que prometerme algo. Si alguna vez caigo o me envían de vuelta a prisión, no puedes permitir que le pase nada a Eri. Ella significa todo para mí. Izuku creyó ver a Bakugo a punto de protestar, pero el rubio lo sorprendió con un gesto tranquilizador. Tras un suspiro de alivio, Izuku volvió su atención a quienes observaban a Eri. Así que, tú debes ser. Izuku intentó no encogerse, youtubers villanos. Soy el criminal cautivador, un hombre con perillas se saludó efusivamente. Izuku estrechó la mano del otro villano con cierta vacilación. Y ella es la brava, el hombre presentó a quien Midoriya supuso que era la esposa o novia de cautivo. Eres de lo único que Eri hablaba. Qué bien se le pone cara a un hombre, Izuku tuvo que agacharse para estrecharle la mano a la mujer bajita. Izuku se frotó la nuca mientras reía nerviosamente. Gracias a ambos por cuidarla. Ya nos la quitaremos de encima, gracias de nuevo. Bakugo parecía más que aliviado de dejar la casa destartalada en la que vivían, y Toga solía saltar con una sonrisa, así que era imposible saber qué sentía al respecto. Izuku estaba a medio camino de la puerta con Eri en sus brazos cuando Yente le bloqueó el paso rápidamente. Espera. Brava y yo pensábamos ayudarte con tu problema. Por favor, permítenos ayudarte. La sonrisa del hombre parecía nerviosa pero educada. La extraña expresión de un desconocido hizo que Izuku arqueara las cejas con sospecha. ¿Por qué querrías que te molestaran los problemas de otros?, preguntó Deku con cautela. Detrás de él, Izuku oyó el zumbido de una cámara. La brava empezó a explicar. Eres Deku, ¿verdad? Se supone que eres el villano número 1. Bueno, Toga nos dijo que ibas tras el héroe número 1. Bakugo resopló molesto. Miko rió entre dientes. Y si hay algo que hará que nuestros ratings se disparen, es esto, terminó de explicar Yente el criminal. Izuku no pudo evitar poner los ojos en blanco. Genial. Quieren convertir la batalla definitiva entre el bien y el mal en un video de YouTube. Eri sacó al villano de sus pensamientos y lo hizo cambiar de opinión. Pueden ayudarte a mantenerte a salvo. El temblor de su labio fue la única persuasión que Izuku necesitó. Con un suspiro exasperado, Deku aceptó. De acuerdo, puedes unirte a nosotros, gimió, pero no tan fuerte como Bakugo. La pandilla cerró la puerta y se dispuso en la sala. Después de las reuniones, saludos y reencuentros de costumbre, Deku se puso a trabajar en un plan. No tenía mucho con qué trabajar, ya que Gentel y la Brava mecanografiaron todos sus documentos sin impresora. En su lugar, tableros y piezas de juego para crear un campo de batalla improvisado. Al menos ayudó a mantener a Toga y Eri interesados y entretenidos. Después de crear y discutir a fondo la estrategia, Deku despidió a todos para que durmieran bien. Eri y Miko querían dormir con él, a lo que accedió sin casi ninguna reticencia. Sin embargo, camino a la habitación, Bakugo lo detuvo en el pasillo. Escucha, Deku, porque solo lo diré una vez, maldita sea. Ambos sabemos que no soy precisamente de trabajar en equipo, pero estoy dispuesto a colaborar contigo. Aunque después de que atrapemos a Tomura. Izuku asintió, entendiendo. Que gane el mejor. Bueno, este es el fin de esta teoría, por si se lo preguntan es de final abierto. Recuerden ir a votar por la próxima teoría en el apartado de la comunidad. Ya dicho eso, nos vemos en el siguiente video.